Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico del día de hoy. Les voy a pedir, como en todas las ocasiones, que oremos, que le pidamos al Señor que nos bendiga con su palabra en esta noche. Así es que ahí donde están, los invito a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, estamos entrando a tu presencia, agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Señor, estamos agradecidos porque nuestra vida está en la palma de tu mano. No hay mejor lugar para estar, Señor. Ese es el mejor lugar en el que podemos estar, en tu presencia, Señor. Te damos gracias por habernos escogido antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque nos tienes en este camino tan especial, Señor. Gracias, Jesús, porque en este mundo no estamos solos, te tenemos a ti, tenemos a tu Santo Espíritu, nuestro Consolador, y tenemos a nuestro Padre Eterno. Así es que te damos gracias, Señor, por tu obra maravillosa en nosotros. Damos gracias, Señor, porque nos compraste, nos redimiste, nos salvaste, Señor, y hoy estamos en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y, Señor, estamos agradecidos porque sabemos que pronto vas a venir por nosotros y, Señor, que pronto recibiremos las recompensas de lo que hayamos hecho en esta tierra. Así es que, Señor, en este tiempo que nos queda, te pedimos que nos ayudes a seguir caminando, Señor, a seguir creciendo espiritualmente, Padre, haciendo nuestra tu palabra. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos cambia, tu palabra la que nos transforma. Gracias, Señor, por el recurso que tenemos de la oración. Y, Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de unirnos, Señor, a través de la tecnología para tener este estudio bíblico. Oramos, Señor, para que encienda la luz de tu palabra, que sea tu palabra la que nos ilumine, Señor, que sea tu palabra la que nos muestre el camino por el cual debemos ir, Señor, que tu palabra nos saque de las tinieblas, Señor. Hoy vamos a estudiar el tema del miedo, de los temores, Señor, que tu palabra nos pueda alumbrar, Señor, si estamos esclavizados con algún temor o si estamos esclavizados al miedo, Señor. Te pedimos que tu palabra venga y que corte, Señor, como una espada de dos filos, que corte las cadenas que nos están atando. En tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que te damos gracias por el privilegio que nos das en esta noche de conocer tu verdad, de conocer tu palabra. Señor, damos gracias porque tenemos una Biblia en nuestro idioma, Señor. Padre, los antiguos cristianos no tenían acceso a una Biblia y nosotros la tenemos en nuestro idioma, Señor. Así es que te damos gracias porque hoy podemos estudiarla por tu misericordia. Señor, abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos comprender, para que podamos entender lo que está escrito para nosotros hoy. Señor, venimos en esta noche con el deseo de conocerte más, de ser más como tú, Señor. Así es que por eso te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en todo, Señor. Y te damos gracias por los hermanos que ya se añadieron a este estudio bíblico, por los que se añadirán, y también damos gracias por las personas que van a verlo por internet. Señor, gracias por la tecnología, gracias por el privilegio que nos da de tener todos estos recursos, Señor. Cada quien en sus hogares pueden ver, Señor, y escuchar tu palabra. Así es que por eso te damos gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, y estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas, Señor. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Así es que, hermanos, bienvenidos. Déjenme hacer una cosa por acá. Y creo que es esto. Y eso es. Pues, bienvenidos, hermanos, al estudio bíblico de hoy. Por acá les estoy compartiendo la presentación que les envié por ahí. Y, hermanos, ahora que veo el número, ya como nada, hermanos, ya llevamos 19 semanas, hermanos, 19 semanas estudiando el tema de las emociones y hoy nos corresponde estudiar el tema del miedo, hermanos. Así es que por ahí está la presentación y este será el contenido de esta noche. Vamos a estudiar el miedo, vamos a estudiar la ansiedad, vamos a estudiar también las fobias, vamos a estudiar los ataques de pánico, los miedos relacionales y los temores básicos del hombre. Este último tema, para que sepan, hermanos, es un libro de la doctora Hicks, un libro preciosísimo, así se llama precisamente Los temores básicos del hombre. No sé si el Señor nos va a permitir poderlo estudiar, yo creo que sí, pero este es el contenido para esta noche, hermanos. Así es que
empezamos con los ejemplos para que yo me pueda dar a entender ejemplos de miedo, hermanos. En este caso, y siempre les escribo cosas reales, hermanos, van a ver qué tan real son los segundos ejemplos de la próxima diapositiva. En este caso dice, Esther es hija única de madre soltera. Siempre estaba alerta, su voz tímida y su actitud apocada indicaban que estaba vigilante para detectar peligros potenciales. Esther recuerda que de niña esperaba que su madre volviera del trabajo para sentirse protegida. Saben que no tenía a su papá. Sin embargo, lo que recibía eran regaños y malos tratos. Hermanos, esto es algo que le ha pasado a mucha gente. En este caso le pasaba a esta joven, a Esther. Y entonces el esperar a su mamá al principio la esperaba con la alegría, con el deseo de sentirse amada y sentirse protegida. Pero si su mamá llega cansada o su mamá está frustrada por la relación que tuvo con el papá de Esther, entonces obviamente como que se descargaba con la hija. Ya para la hija no era agradable. Yo conocí a un papá que él me contó que su familia, cuando él tenía que salir de viaje al extranjero por trabajo, y que cuando ya estaba por venir, su familia decía, se acabaron las vacaciones. Tenían un temor porque él era demasiado violento. Gracias a Dios, él aceptó al Señor y cambió, y él mismo me contaba las atrocidades que hacía con su familia, y por eso la familia le tenía un gran miedo, hermanos. Hermanos, existe tal cosa como tenerle miedo a los papás. Y eso no debería ser así, porque los papás no están para infundirle miedo a sus hijos, pero este era el caso de Esther. Vamos a ver otro ejemplo, el de Estuardo. Dice, a Estuardo lo consideran solitario. Nadie podía imaginar que esa fachada era una máscara para ocultar su profundo miedo a estar en grupo. Es increíble, hermanos, pero hay gente que tiene esa clase de temor. Yo en alguna medida tuve esa clase de temor cuando pequeño. Dice en el punto 3, hablando siempre de Estuardo, cuando estaba en un restaurante almorzando con sus compañeros de trabajo, a Estuardo le sobrevenía el pánico de decir algo tonto o de mancharse la camisa con comida. Son cosas que le vienen a la mente, y si digo algo inapropiado y si digo algo que no es, entonces prefería no hablar. O para comer con aquel cuidado, porque el temor de que me voy a manchar y voy a hacer el ridículo, que me van a señalar, me voy a avergonzar, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de temores y son cosas reales, hermanos. Estamos hablando de ejemplos reales. Estos ejemplos son de un señor que se llama Eric, su servidor, y lo puse porque es verdad. Dice, Eric no recuerda desde cuándo sentía miedo al bañarse. No que no me quisiera bañar, hermano, sino lo que sigue. Sobre todo cuando tenía que cerrar los ojos para quitar el shampoo. Hermanos, yo no me recuerdo desde cuándo yo me bañaba y no podía cerrar los ojos para quitarme el champú, sino que siempre estaba viendo para la reposadera. Yo llegué a la iglesia en la que conocí al pastor Carlos en el año 87. Hace como 2 días dije que tenía 21 años cuando yo lo conocí, y ahora ya tengo 56. Pero cuando yo llegué, me recuerdo, creo que en alguna ocasión se los mencioné, las hermanas tenían un subgrupo de estudio bíblico en las mañanas y yo me quedé sin empleo, entonces yo aprovechaba y no era señora, pero me colaba en el estudio bíblico de las señoras y me quedaba hasta atrás. Entraba un poquito tarde y me salía un poquito temprano y así no me miraban. Pero esa vez vinieron unos hermanos de Estados Unidos de apellido extraño, pero así era el apellido, Lacuate. Y los hermanos Lacuate, los 2 hermanos, tenían el don de liberación, o sea, podían orar por las personas y echar fuera a los demonios. Yo me recuerdo que esa enseñanza de hace tantos años era acerca del temor. Y entonces nos dieron un tiempo para orar y que el Espíritu Santo nos revelara si había algún temor en nuestro corazón. Y yo ahí estuve consciente que yo tenía temor a cerrar mis ojos cuando me estaba bañando y que siempre tenía mis ojos puestos en la reposadera. Qué cosa más rara, más extraña. Y bueno, hice mi fila para que oraran con las hermanas y yo iba hasta atrás, pero yo hice mi filita. Y en la fila, miren qué cosa, hermanos, y eso lo vamos a hablar más adelante con las fobias. Miren, hermanos, qué cosa, porque estando ahí, el Señor me reveló de dónde me había venido esa clase de temor. Y es que resulta que de pequeño yo vivía en provincia, y pues no sé cómo será en otros países, pero aquí en provincia y las casas de antes, el baño no lo tenían integrado dentro de la casa, sino que lo tenían en un lugar muy lejano, en un lugar muy, muy lejano. Y yo me recuerdo que pues las casas, viví en la costa, y entonces las casas eran de madera por el calor.
Y yo me recuerdo que la ducha que daba, pues la ducha no es como las casas de ahora, que uno no ve la tubería, solo ve la llave. No, ahí se veía el tubo que estaba sobre la pared, si le podemos decir así. Y yo recuerdo, hermanos, que estando ahí para que oraran por mí, el Señor me lo recordó, que yo iba a bañarme todo el tiempo, pero había entre la tubería del agua y la pared de madera, había una lámina, como que la madera se había podrido y la madera se había roto, entonces pusieron una lámina como para proteger la pared. Y yo no sé cómo se me ocurrió jalar la lámina y verla. Y lo que yo encontré en la parte de abajo, entre la lámina y la pared, que estaba rotita, encontré sapos y ranas. Yo creo que tenía, no sé, como 6 años, hermanos, hago cuentas. Y entonces yo salí corriendo asustadísimo por lo que vi. La persona con la que vivía, cuando le dije, lo que hizo fue darme cincho y me envió a bañarme. Entonces yo todo el tiempo me estuve bañando, viendo hacia la lámina que no me fueran a saltar los sapos y las ranas. Miren qué cosa más increíble. Cuando hablemos de las fobias, se los voy a mencionar, me adelanto. No le quiero decir que todas las fobias son de tipo espiritual, no le quiero decir eso, pero honestamente eso es lo que yo pienso, porque cuando hemos tenido que orar por personas que tienen fobias, solo hemos hecho una oración y hemos reprendido ese espíritu y la gente ya se queda tranquila. Se los voy a mencionar más adelante, pero en este caso a mí me pasó, hermano. Oraron por mí, ya cuando yo llegué con los hermanos les conté que haciendo mi colita para oración, el Señor me había revelado de dónde había llegado ese temor. Entonces ellos oraron, reprendieron el temor, hermanos, nunca más volví a tener miedo de cerrar mis ojos cuando me estaba bañando. Así es que este ejemplo es verdadero, es de su servidor y les estoy contando cómo se me fue esa fobia. El segundo ejemplo es algo que también me pasó hace mucho tiempo, pero me pasó. Dice, Eric tenía miedo de morir pronto y no era porque yo quisiera tener una larga vida, sino era, dice aquí, miedo era por sus 2 hijos pequeños y su esposa. Pensaba qué sería de ellos si él llegara a faltar. Hermanos, a mí me pasó eso cuando Marcos y Elizabeth estaban pequeños. Me venía a la mente, ¿y si me muero? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con Flori? Porque en esa época mi esposa trabajaba en la casa. Yo no soy de los que dicen, cuando hablan de las esposas no dicen, no trabaja, se mantiene en la casa. Yo siempre digo, trabaja en la casa, porque a veces, hermanos, en la casa se trabaja más que en una oficina, porque nunca dejan de trabajar las pobres esposas. Entonces, mi esposa trabajaba en la casa, pero no tenía un salario. Entonces yo pensaba, si yo me muero, se quedaron desamparados. Y cuando me entraba ese temor, algunas veces que me despertaba y me venía el temor, tenía que irme a orar y decir, Señor, yo confío en ti. Señor, Marcos y Elizabeth son más hijos tuyos que míos y tú los amas más de lo que yo los puedo amar y tú vas a escoger lo mejor de lo que yo puedo escoger para ellos. Y si yo llegara a partir, yo llegara a fallecer, tú vas a tener cuidado de ellos y tú vas a cuidar a Flori también. Así es que, Señor, yo en ti confío. Era un ejercicio que tenía que hacer. No me pasaba todos los días, tal vez me pasaba una vez cada 6 meses, pero a veces venía ese pensamiento y me atormentaba, hermano. Más adelante les voy a contar, de acuerdo a la palabra del Señor, cómo podemos vencer esos temores, pero esos eran temores que yo tenía. Bueno, he tenido uno también, hermanos, o sea, adicional al de los sapos y las ranas, es el de hablar en público. Aunque usted no lo crea, mi esposa dice, ahí no parece, y yo le digo, tú no sabes cómo sudo yo, tú no sabes cómo mi cuerpo no responde cuando me toca pararme delante de la gente, pero bueno, eso entiendo que es un trato del Señor, eso tal vez en otra ocasión se lo cuento. Pero estos son ejemplos de miedos, hermanos, que la gente podría tener. Pasemos entonces al número 1, el miedo. A mi lado izquierdo les tengo las definiciones que nos pueden ayudar a entenderlo. Dice, la mayoría de personas experimentan el miedo como una emoción negativa. Eso es en general, ¿verdad, hermanos? Uno cuando relaciona el miedo es con cosas negativas. Pero dice, pero el miedo tiene un lado positivo. ¿Se recuerdan, hermanos, que cuando empezamos hablando de las emociones, mencionamos que las emociones fueron creadas por Dios? Cuando Adán y Eva tuvieron sus emociones, antes de haber pecado, sus emociones eran genuinas, no estaban corruptas. Ahora nosotros tenemos las emociones las tenemos de la manera corrompida y por eso es que son negativas y nos hacen daño. Pero antes no, hermanos. Aquí les explico el lado positivo del miedo, que lo explicamos en la primera lección, pero ya vamos por la 19. Dice en el segundo punto,
El lado positivo del miedo es que nos ayuda a actuar de manera inmediata cuando estamos en peligro. Hermanos, el Señor nos dejó el miedo para que cuando estuviéramos en peligro podemos actuar de manera rápida. Ustedes han visto noticias que, por ejemplo, un abuelito que retrocediendo el carro, alguien más le pasó la llanta a su nietecito y no sabe de dónde sacó fuerzas para levantar el vehículo y poder rescatar al nietecito. Bueno, eso es lo que hace el miedo. Ese es el lado positivo, hermanos. O sea, si uno está en peligro, uno o sale rápido huyendo o uno se defiende de una manera increíble. Bueno, para eso sirve el miedo. Ese es el lado positivo. Para eso lo dejó el Señor. Punto número 3 dice, el lado positivo del miedo activa una respuesta automática que envía una señal al cerebro para defenderse o huir de una situación potencialmente peligrosa. Es lo que les mencionaba hace un momento. Así es que, hermanos, el miedo tiene un lado positivo, pero también el miedo tiene un lado negativo. Lea conmigo lo que dice en el lado derecho, en el primer punto. Dice, el miedo se convierte en un problema cuando una persona se asusta de cosas que no son reales. Hermanos, muchas de nuestras preocupaciones nunca se cumplen. Si usted lo analiza, estadísticamente, la gente que hace estadísticas en otros países dice que estadísticamente el 90% de nuestras preocupaciones nunca se cumplen, solo se cumple el 10%, para que miren cómo es que trabaja el enemigo. Se recuerdan que en esta misma serie de las emociones, invité al pastor Carlos y él nos habló de Leviatán y nos habló, estudiamos con su servidor al dragón, que el dragón lo que hace es que agranda las cosas. Y tal vez uno escucha, por ejemplo, que alguien tiene COVID y ya uno siente que, ya también uno siente malestar. Es que el enemigo aprovecha, hermano. O uno empieza con un dolorcito en el pecho y ya está pensando, ¿y peor si será tuberculosis? O peor si será cáncer. No, tal vez es una cosa más sencilla, más leve. Entonces, de nuevo le leo, dice, el miedo se convierte en un problema cuando una persona se asusta de cosas que no son reales. Pues no les puedo ver ahorita porque tengo la presentación, pero si les pidiera que me levantaran la mano, ¿quiénes cuando han estado enfermos creen que se van a morir? Yo he creído eso, hermano. Cuando estaba enfermo, estuve enfermo, se recuerdan, como a finales de febrero, creo yo, de COVID, hermanos, y yo pensaba que me iba a morir y que me iba a morir, y yo digo, es precisamente esa clase de cosas que el enemigo las agranda. Por eso dice aquí, nos asustamos de cosas que no son reales, o cuando la sensación de miedo es desproporcionada. Miren, hermanos, si la causa del temor es de este tamaño y la reacción es de este tamaño, es desproporcionado. Ahí, hermanos, ese es el lado negativo del miedo, porque se salió de proporción. No, si la causa es así y la respuesta es así, está proporcionada, está bien. Pero si es mucho más grande la respuesta, entonces, hermanos, ese es el lado negativo del miedo. Se lo leo completo, dice, el miedo se convierte en un problema cuando una persona se asusta de cosas que no son reales o cuando la sensación de miedo es desproporcionada respecto al verdadero peligro presente. Segundo punto del lado negativo. El lado negativo del miedo es una emoción que mete a la persona en el modo de autoprotección. O sea, todo el tiempo se está protegiendo, protegiendo, protegiendo. ¿Cuántos cónyuges no se están protegiendo el uno del otro en casa? Hermanos, para eso no es el matrimonio, para estarse cuidando, para estarse protegiendo, pero ya están en modo de autoprotección. Ese es el lado negativo del miedo. Es que me puede hacer algo. Es que cualquier cosa que diga será tomada en mi contra. Entonces ya estamos reaccionando mal porque ese es el lado negativo del miedo. Punto número 3 del lado negativo. Dice, la mayoría de las veces los miedos están relacionados con lo que una persona considera una amenaza para su seguridad. ¿Se recuerdan que lo estudiamos muy al principio? La base del miedo es cuando cree que está amenazado, cuando cree que su seguridad está amenazada. Hermanos, eso no siempre pasa, no siempre estamos amenazados. Entonces, estas son las definiciones de miedo, hermanos, y así es como el miedo actúa. Quiero que veamos el punto número 2, que es la ansiedad. Es un temor, pero es un temor un poquito más profundo, un poquito más fuerte. Por eso estamos haciendo la clasificación. No estamos hablando solo del miedo, sino de varias categorías. En el punto número 1 dice, la ansiedad es un estado de miedo constante. Hermanos, era un miedo, pero la ansiedad es un miedo, nótelo,
constante. Eso quiere decir que está todo el tiempo, hermanos. Dice, la ansiedad es un estado de miedo constante acompañado de una sensación de inquietud, temor o preocupación. Hay gente que se mantiene preocupada, hermanos. Y si un día por casualidad no está preocupado, se preocupa porque no estaba preocupado. O sea, termina siempre preocupado. Hermanos, esto es ansiedad, estar ansioso. Esta clase de temor puede ser inconsciente. Esa es la cosa, hermanos, que hay que entender si nosotros no tenemos ansiedad y ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque esto puede ser algo inconsciente. Le doy una explicación más. Dice, la ansiedad tiene como causas diversos factores. Realmente son 4, hermanos. Número 1, las situaciones externas. ¿Por qué la gente vive con ansiedad, hermanos? Porque hay situaciones externas. Vea esto, ver muchas noticias. Hermanos, hay gente que puede ver noticias y no le pasa nada porque no es tan sensible. Pero hay gente que tiene un corazón muy sensible y ver noticias, hermanos, le causa ansiedad porque la guerra con Rusia y nos está afectando porque está faltando el trigo, la gasolina está subiendo y son cosas verdaderas, hermanos. Pero siempre han habido conflictos en el mundo, hermano, y la humanidad ha seguido. Entonces, pero por ver tantas noticias, dependiendo del corazón que la persona tenga, si es un corazón muy sensible, eso le causa ansiedad. Si a usted le afecta ver noticias, entonces no vea noticias. Su servidor es una de las personas que le causa ansiedad ver noticias. Yo no veo noticias para nada, hermanos. A mi casa viene el diario, valga la redundancia, todos los días, el periódico todos los días, pero yo ni lo leo, hermano, yo no lo leo. A mí me carga ver las cosas que pasan. Entonces sé que eso me afecta, entonces yo no leo noticias. Por eso dice el número 1, las situaciones externas. Y entre las situaciones externas está ver muchas noticias. Así es que mi consejo es, si a usted le afecta, por favor, haga lo que su servidor. No vea nada, de todos modos va a pasar lo que tiene que pasar. En el punto 1 de las situaciones externas dice tener un estilo de vida acelerado. Hermanos, cuando vamos muy rápido en la vida, no tenemos tiempo, hermanos, para meditar, no tenemos tiempo para disfrutar y estamos ansiosos porque estamos esperando la próxima actividad. ¿Cuál es la siguiente actividad? ¿Cuál es la siguiente actividad? Esas son situaciones externas que nos afectan y nos podrían provocar ansiedad, hermano. Tener una vida, ir de un lado para el otro y tengo 3 cumpleaños el mismo día y quiero asistir a los 3 cumpleaños, hermano. No se puede. Pero bueno, entro a uno, digo adiós, hola, voy al segundo, hola, adiós, hola, hola, adiós. Con ese estrés probablemente pueda tener algún accidente automotriz, podría tener algún problema, hermano. Y el corazón no soporta tanta ansiedad por tener muchas actividades. Por eso es parte de las situaciones externas. Segundo punto, hermanos, el malestar físico. Miren qué importante es que durmamos el tiempo regular. Dice, la falta de sueño, hermanos, también nos puede provocar ansiedad. Si usted no lo sabe, hay gente que, por ejemplo, tomar café ya tarde le quita el sueño. Entonces hay gente que le recomiendan la última taza de café 8 horas antes de dormirse. Por ejemplo, dispositivos, la luz blanca o la luz azul, sí, la luz blanca, sí, la luz blanca eh, hace al organismo pensar que es de día. Y entonces el organismo no quiere dormir porque está recibiendo una luz. Por eso es que ahora no sé si sabe que a los dispositivos le pusieron la luz azul, con la que me estaba confundiendo. La luz azul es la que ayuda a que el organismo no sienta que es de día, sino ya percibe que es de noche, por eso cambia la luz. Así es que hay dispositivos que usted les puede poner hora para que se cambie de comportamiento a partir de cierta hora, que sí lo tiene que ver, pero lo que le recomiendan es no mire dispositivos por lo menos 1 hora antes de dormirse, porque le va a costar. La falta de sueño, hermanos, provoca ansiedad, porque ¿cómo se va a levantar el otro día si no logró descansar? Algo que provoca malestar físico, hermanos, dice desequilibrio glucémico. Perdón, la moví sin querer. Es desequilibrio glucémico, eso tiene que ver con los niveles del azúcar. Yo conozco un poquito de eso por mi hija Elizabeth, quien padece diabetes infantil, y entonces el azúcar o puede subir o puede bajar. Eso es importante. Si alguna vez tiene oportunidad de que en algún lugar le midan el azúcar, valdría la pena que se lo haga. Nosotros, porque tenemos glucómetro, yo cuando estoy en un lugar, en una reunión y mi hija lo saca y alguien ve, le digo, ¿se la quiere medir? Es gratis, no cobramos para que se mire. Hubo alguien que no se quiso medir, iba a medirse y no se quiso medir.
Ay, no, 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 dijo, qué miedo saber que estoy mal. Y digo, no, al contrario, mejor si lo mira a tiempo. Como un año después tuvo problemas con el azúcar. Yo dije, hace un año le quisimos medir el azúcar, pero dijo, qué miedo saber si estoy mal. Y yo le dije, no, sería bueno si lo supiera. Entonces, eso es importante, hermanos, también que se puedan cuidar el azúcar. Tercer punto, hermanos, que nos provoca ansiedad es el ejemplo. Aquí dice padres o tutores que eran ansiosos. Si vivimos con padres o tutores ansiosos, de alguna manera el ejemplo se nos transmitió porque también vivíamos de alguna manera acelerados. Y si no tuvimos padres o tutores, tal vez tuvimos jefes ansiosos. Ellos también nos dieron un mal ejemplo y nos metían en un estrés que no necesitábamos y teníamos la ansiedad. El próximo evento que ojalá salga bien. Punto número 4, hermanos, con relación a la ansiedad, los traumas. Dice, vivir situaciones semejantes a las de la niñez que causaron gran dolor. Esos traumas nos pueden provocar ansiedad, hermanos, como en el caso que estábamos viendo al principio. Quería esperar a su mamá, pero ya después decía, mejor que no venga tan temprano porque me viene a regañar, viene a descargar su cólera conmigo, y entonces esas situaciones, volverlas a vivir es que le opriman a uno la tecla incorrecta o el chip, ¿verdad? Vuelve a salir a la mente lo que teníamos en el inconsciente. Entonces los traumas también nos pueden provocar ansiedad. Siempre hablando de la ansiedad, dice, los síntomas de la ansiedad pueden incluir, noten, para saber si ustedes padecen ansiedad, Dios mediante que no, pero estos son los síntomas, dice, los síntomas de la ansiedad pueden incluir incapacidad para relajarse, si todo el tiempo está tenso, dice incapacidad para relajarse, sensación de tensión, ritmo cardíaco acelerado, sequedad bucal, sudoración excesiva o sudor frío, anticipación constante de problemas, eso de estar pensando, no, va a haber un problema, esto va a salir mal, esto no puede salir bien, eso es un síntoma de la ansiedad. Dice anticipación constante de problemas y una sensación permanente de incomodidad. Espero que ninguno tenga eso, pero si se logra identificar aquí, entonces probablemente está padeciendo de ansiedad. Las fobias, hermanos. Solo déjenme mover la pantallita donde aparezco. Fobias, hermanos. Número 3 dice las fobias. Las fobias son miedos a cosas concretas. Las fobias son miedos desproporcionados respecto al objeto, la situación o la actividad a la que se le teme. Son cosas que, como les dije yo, se desproporciona. Yo en este punto le quiero contar a las personas que hemos ministrado con fobias, han sido de tipo espiritual. No le pudiera decir que todas son de tipo espiritual porque yo no soy profesional en la materia. Yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra para decirle que las fobias son de tipo espiritual. Pero trabajando en la iglesia y con el tiempo que tengo de caminar con el Señor, a las personas que se les ha ministrado por alguna fobia, como en el caso mío, que tenía temor, que le digo, a ver el desagüe, era algo que sucedió en la niñez y que se quedó ahí. Y hermanos, si la fobia se fue con oración, tiene que haber sido espiritual, porque no me dieron medicina, no me dieron inyecciones, no me dieron tratamientos, no me dieron terapias. Oraron por mí y se fue esa clase de temor. Entonces yo personalmente le diría, para no decir un absoluto todas, le diría casi todas o la mayoría de las fobias, o yo le diría con las que yo he trabajado, han sido de tipo espiritual. Por eso dice aquí, las fobias son miedos a cosas concretas. Las fobias son miedos desproporcionados respecto al objeto, la situación o la actividad a la que se le teme. Y aquí le pongo ejemplos. Por ejemplo, dice miedo a las arañas. Hay personas que le tienen fobia, hermanos, a las arañas. Y dice en el punto 2, quien tiene esta fobia se resiste a entrar en una habitación donde hay una araña, por muy pequeña que ésta sea. A veces es una cosita chiquitita, pero tienen ese temor. Bueno, eso es una fobia y eso es un temor desproporcionado. Más adelante les voy a decir cuáles son los pasos para poder salir de las fobias. Ataques de pánico, hermanos. Este es el número 4, los ataques de pánico. Aquí se los explico. Los ataques de pánico son reacciones de temor repentino. Es un temor de repente, pero es aplastante. Es diferente a los temores anteriores, hermanos. Es aplastante, con la sensación de una catástrofe inminente.
Las personas que tienen ataque de pánico, se les está acabando el mundo, hermano. Va a haber un terremoto, hermano. Va a haber una escasez tremenda. Entonces entran en un ataque de pánico. Punto 2. Durante el ataque de pánico, la persona siente que no tiene el control. Punto 3. Los síntomas incluyen, vea los síntomas del ataque de pánico. Se parecen un poquito a los síntomas que acabamos de ver con la ansiedad. Se parece un poquito, pero hay unas que son diferentes. Dice, los síntomas incluyen verse paralizado por la respuesta de lucha o huida. Cuando la gente entra en pánico, también hemos tenido casos donde hemos ministrado gente que entra en pánico, estaban en la calle y tuvieron un gran temor y querían huir, pero no pudieron. El cuerpo no respondió, se quedó como frisado, se quedó congelado y no pudo hacer nada. Así es que dice, los síntomas incluyen verse paralizado por la respuesta de lucha o huida, respiración entrecortada, ritmo cardíaco acelerado, sudoración, pero noten, aquí hay mareo, náuseas, pitido en los oídos, sensación de ahogo, vértigo, y lo último es la reclusión en casa por miedo a padecer otro ataque. Precisamente así tuve a alguien que tenía miedo y no salía porque decía, y si estando en la calle me va a dar otro ataque de pánico, entonces mejor no salía. Siguiente, dice, por lo general, la persona no tiene una idea clara de qué provocó la reacción. Los ataques de pánico y no se sabe. La fobia todavía puede ver la araña o puede ver los sapos, pero en este caso dice, la persona no tiene idea clara de qué provocó la reacción y tiene miedo a padecer otro episodio. La persona puede llegar a sentir que se está volviendo loca o que padece un ataque al corazón, porque la sensación en el cuerpo, la sensación física es como que tuviera un ataque al corazón. Este es un consejo, hermanos. Espero que ninguno padezca ataques de pánico y si no los padece, gracias a Dios, pero por si conociera a alguien que lo padece o en su familia, con sus amistades, este consejo es importante que le preste atención. Si se producen más de 3 ataques al mes o si la persona se niega a salir de la casa, esto puede indicar la necesidad de recurrir a ayuda profesional. Yo he sabido de gente que no sale de su casa. No han tenido 3 en el mes, pero están en un punto, ya tienen semanas de que no salen de la casa por el temor a que les dé un ataque de pánico estando en la calle porque no van a saber no van a saber qué hacer, porque se paralizan, lo que les mencionaba hace un momento. El punto 5, hermanos, es los miedos relacionales. Y aquí les doy la explicación, solo muevo un poquito la pantalla. Dice, existen 5 miedos. Miren qué interesante, existen 5 miedos relacionales que experimentan las personas y que pueden afectar su calidad de vida. Están ligadas a las heridas de la infancia. Ustedes recordarán, si estuvieron con nosotros en este estudio bíblico que se terminó el año pasado, cuando el tema era Jesús sana mis heridas, estudiamos que habían 5 heridas básicas. Y esas 5 heridas básicas, si no se sanaron, hermanos, nos van a seguir afectando y también provocan miedo. Por eso se llaman relacionales, porque están ligadas, o valga la redundancia, están relacionadas con las heridas que sufrimos en la infancia. Solo como un recordatorio se los anoté del lado derecho. Se recuerdan que una de las heridas es el rechazo, otras es el abandono, la número 3 es la humillación, la número 4 la traición y la número 5 la injusticia. ¿Verdad? El rechazo es no me aceptan tal y como yo era. El abandono, padres ausentes, emocional y físicamente. Humillación, se burlaron de mí y me avergonzaron. Traición, no cumplieron lo que me prometieron. Injusticia, eran muy fríos y duros conmigo. O habían preferencias entre los padres, tenían preferencias por alguno de los hermanos. Esas heridas, si no están sanadas, hermanos, esas heridas también en la edad adulta nos van a provocar a nosotros de alguna manera esa clase de miedos. Miedo a que me vuelvan a rechazar, miedo a que me vuelvan a abandonar, a que me vuelvan a humillar, a que me traicionen, a que vuelvan a ser injustos conmigo. Esos son los temores. Por eso es necesario que con la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo nos muestre, podamos ir al pasado y perdonar a las personas que nos causaron estas heridas. Eso lo pueden ver porque las enseñanzas están en YouTube. Y esto, hermanos, lo tomé del libro de nuestra amada doctora Hicks, Los temores básicos del hombre, y son 7 temores básicos, hermanos. Número 1, temor a la pobreza.
Número 2, temor a la vejez. Y eso implica a la pérdida de poder e independencia. Número 3, temor a la crítica, que si alguien me critica o si subí un video en YouTube y la gente escribe, no, pero que dijo cosas que no son y etcétera, etcétera. Número 4, temor a la pérdida de amor. Número 5, temor a sufrir enfermedades. Número 6, temor a la muerte, como le pasaba a su servidor. Y número 7, temor al fracaso. Hermanos, estos son los temores básicos, o sea, ya no son fobias, ya no tienen que ver, no, estos son temores básicos, son los temores básicos. Generalmente la humanidad tiene algunos de estos. No le voy a decir 2, 3 o 4 porque no tengo ese conocimiento. Lo que sí sé, en base al libro de la doctora Hicks, es que la humanidad padece de estos temores, si no todos, algunos de ellos. Quiero que vean personajes bíblicos, hermanos, que tuvieron miedo. Eran personajes importantes. Perdón, estoy al revés. Eran personajes importantes, hermanos, pero gente que también tuvo miedo. En este caso vamos a estudiar a Isaac. Estamos en Génesis 26, de 2 al 7. Vamos a ver si podemos cambiar de voz. Hermana Cristel, si usted fuera tan fina, si lo puede leer, por favor. Sí, pastor, con mucho gusto. Con permiso. Génesis 26 del 2 al 7. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Amén, muchas gracias. Hermanos, este es Isaac y Dios le está prometiendo, miren qué cosas. Dios le está prometiendo que va a hacer de él una gran nación. Le está diciendo que está confirmando el juramento. Aquí dice en el versículo 3, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia. Hermanos, si a él lo matan por causa de su esposa, ¿puede tener descendencia? No puede tener descendencia. Hermanos, se dan cuenta que todos los seres humanos estamos hechos del mismísimo barro. Este es el hombre Isaac. Y en la Biblia se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es un gran hombre de Dios, Isaac. Y tuvo temor que lo mataran. O sea, por si usted no lo sabía, en la época de Isaac, que eso también le pasó a Abraham, por si usted no lo sabía, Abraham también mintió. Dijo que su esposa era su hermana. Es cierto que era su media hermana, pero ya una vez que se casó, primero va su relación matrimonial y después iba su parentesco de consanguinidad. Él primero era esposo y después sí era primero era su esposa y después sí era su hermana. Pero él también por temor dijo, es tan linda. Y entonces, si el rey se quería quedar con una mujer bonita que era casada para no cometer adulterio, ¿sabe qué era lo que hacía? Mataba al esposo y entonces ya como era viuda, ya se podía casar con ella. ¿Qué le parece esa ley? Entonces Abraham tuvo temor y dijo, me van a matar por causa de mi esposa. Isaac le pasó exactamente lo mismo. Isaac dijo, mi esposa es muy linda, me van a matar para casarse con mi esposa. Entonces él tuvo miedo. Pero hermanos, si versículos antes el Señor le está diciendo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Por favor, vea lo que dice en el versículo 4. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y hasta ese momento todavía no tenía hijos. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Hermanos, Dios le está prometiendo. Pero miren, hermanos, estoy seguro que a ustedes Dios les ha prometido algo y han tenido temor
en lo que el Señor le prometió. Yo lo puedo entender así, hermanos. Cuando yo estaba orando por mi esposa, que yo oré antes de hablarle y hacernos novios, etcétera, etcétera, sino que orábamos y el Señor lo confirmó, estuve en consejería con el pastor, y ya el Señor ya me había profetizado, el día que yo estaba orando, me había profetizado que sí me casaba con Flori, que sí tenía 2 hijos y que íbamos a trabajar en la iglesia, hermanos. Y yo me recuerdo que cuando mi segundo hijo nació, que ya le he contado con todas las complicaciones, yo lo que pensaba es, él se va a morir, él se va a morir, él se va a morir, él se va a morir. Yo ahora que lo recuerdo digo, pero si el Señor me había prometido que iba a tener 2 hijos, me había prometido que iba a trabajar en la iglesia. Entonces yo también olvidé las promesas del Señor como Isaac. A Isaac le están prometiendo que él va a ser padre de multitudes y dice, y me pueden matar. Entonces es porque como que no escuchó la voz del Señor. Bueno, así nos pasa a todos, vamos a decir que no juzguemos a Isaac, pero para que vean, Isaac tuvo miedo, versículo 7. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Y Lea, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así es que ven, Isaac tuvo miedo, hermanos. No estoy diciendo a usted tenga miedo también, no, solo estoy diciendo, todos estamos, como decimos en Guatemala, cortados con la misma tijera, o yo digo, todos estamos hechos de la misma tierra, del mismo barro, hermanos. Entonces tenemos esa clase de temores también. Bueno, más adelante vamos a ver, eso lo heredamos de Adán. Quiero que vean que Jacob tiene miedo. Miren, Jacob, le dije Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo miedo por su esposa, Isaac tuvo miedo y ahora veamos a Jacob. Jacob también. Génesis 31, 26 al 31. Sería tan amable de leerlo, por favor, hermana Cristel. Sí, pastor. Gracias. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Amén, gracias. Hermanos, este pasaje es cuando Jacob había trabajado para Labán muchos años y el Señor le dijo, ya es tiempo que regresas a tu casa. Y se regresa, pero no le dijo nada a Labán. Hermano, la verdad que yo creo que ustedes y yo, si hubiéramos estado en el lugar de Jacob, algún temor hubiéramos tenido también, porque ese Labán era un pillo, como dice el pastor cuando se refiere, dice, era un pillo. Le cambió el sueldo 10 veces, hermano. Le cambiaba y le prometía y nunca le cumplía. Entonces Jacob tomó a sus esposas, a sus concubinas y se llevó a toda su familia. Pero resulta que una de las esposas de Jacob se había robado los ídolos de su papá, entonces también eso era lo que el papá venía a buscar. Entonces, cuando los alcanza es que tienen esta conversación y aquí es donde Labán le habla a Jacob y le dice, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. No, no eran prisioneras porque eran sus hijas, también está exagerando el hombre, ¿verdad? Y le dice en el 27, vean, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría, dice. ¿Cómo no? Y con cantares, con tamboril y arpa. Sí, seguro que le iba a hacer una gran fiesta. Si se le fue la gallinita de los huevos de oro. Dios bendecía a Labán porque Dios bendecía el trabajo de Jacob. Como en el caso de José. José era próspero aún estando en la cárcel. Bueno, Dios bendecía a Labán, pero a través de José, para bendecirlo. Entonces, olvídense que sí los iba a despedir. Le hubiera negociado, le hubiera pedido cosas. Hay algo que yo necesito que ustedes vean. En el versículo 28, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. 29, poder hay en mi mano para haceros mal. Pero note esto, dice, poder hay en mi mano para haceros mal. ¿Por qué le tenía que decir eso? Solo para que vea que de alguna manera está amenazando.
Yo tengo la capacidad de hacerte daño, pero esta es la parte que yo quiero que note para que usted aprenda a confiar en el Señor. El mismo Labán le dice, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, mire, el Dios de tu padre me habló anoche diciéndote, y mire lo que Dios le dijo a Labán, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. El Señor le habló en sueños a Labán y le dijo, Labán, cuidadito como le vas a hablar a mi hijo Jacob. Cuidadito y no vayas a ser áspero con tus palabras. Ya, olvídese eso de hacerle daño. No, ni con tus palabras. Prohibido ser grosero con él. Prohibido ser abusivo con Jacob. No lo puedes herir con tus palabras. Hermanos, si algo el Señor quiere frenar, algún ataque contra nosotros, lo va a hacer. Y si Dios lo permite, es porque nosotros lo necesitamos. Pero en este caso, Jacob no necesitaba que le hablara. Ahí descomedidamente es abusivo, grosero, maleducado. Y le dice, guárdate de no hablarle a Jacob descomedidamente, para que vean el cuidado que el Señor tiene con sus hijos. Hermanos, nuestro trabajo es agradar al Señor, y lo que se siembra, eso se cosecha. Nosotros agradamos al Señor y el Señor nos agrada a nosotros. Porque a este hombre, él mismo le dice, tu Dios anoche me habló y me dijo que no te trate mal. Así es que ven el tema importante en el versículo 31. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Él humanamente tuvo miedo. Así es que ven, hermanos, esta gente es como nosotros. También han tenido miedo en su corazón. Quiero que vean a Israel, hermano. Israel también tiene miedo. Ya aquí ya no son individuos, aquí es un pueblo entero que tiene miedo. Está en Deuteronomio 7 del 17 al 24. Con las letras pequeñitas se las voy a leer yo. Dice el Señor a Israel, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. Está hablando de las naciones cananeas, que eran 10 naciones, hermano, son 10 naciones. 10 naciones cananeas. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Mire lo que le dice el Señor a Israel en el versículo 18, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Aquí viene, mire el consejo de la palabra del Señor. Cuando usted tenga temor del futuro, solo recuérdese todo lo que el Señor ha hecho por usted en el pasado. Cuando usted tenga temor a qué va a suceder en el futuro, y si pierdo tal cosa, y si me pasa tal otra, pues si le pasa tal o pierde tal, solo recuérdese cómo Dios lo ha sustentado, cómo Dios lo ha sostenido. Aquí le está diciendo, versículo 18, no tengas temor de ellas, acuérdate bien. Por eso David, cuando cantaba en uno de sus salmos, dice, bendice a Jehová, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, recordar los beneficios del Señor nos ayuda a nosotros. Si nosotros recordamos lo que el Señor ha hecho, hermanos, ¿acaso el Señor ha cambiado el día de hoy? ¿Acaso Dios dejó de ser Dios el día de hoy? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si ayer me pudo ayudar, ¿por qué no me puede ayudar hoy? Si ayer me pudo sustentar, ¿por qué no me puede sustentar hoy? Si ayer me pudo sanar, ¿por qué no me puede sanar hoy? Dios sigue siendo el mismo. Entonces aquí le dice, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Solo recordemos, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. Versículo 19, de las grandes pruebas que vieron tus ojos. Hermanos, si alguien hoy está sin empleo, le digo, ¿y esta es la primera vez que está sin empleo? No, ha estado sin empleo otras veces y siempre ha comido y ha tenido sustento, y ha tenido casa, y ha tenido techo, y ha tenido abrigo. Sustento y abrigo siempre lo ha tenido. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué lo va a dejar de tener ahora solo porque no tiene trabajo? Si ni usted ni yo comemos por nuestro trabajo, comemos por su misericordia. La palabra de Dios dice que no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, somos justos no por nuestras obras, somos justos por la justicia de Cristo. Lo que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, eso nos hace justos. Entonces ven aquí, dice, recuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Aquí vuelve a hablar del temor y le dice, tranquilo,
Te pudo salvar de Egipto y no te va a poder salvar de las naciones cananeas. Por supuesto que te va a poder salvar. Versículo 20. También enviará Jehová tu Dios avispas, mire, avispas sobre ellos. Por si usted no sabía, Dios envió sus avispas y así fue como les dio la victoria. Por si no lo había leído, aquí está, ahí envió avispas. Dice, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. O sea, los va a exterminar con avispas, hermanos, con unos insectos tan pequeñitos. Sí, pero cuando son un enjambres, hermanos, entonces el pueblo cananeo está perdido. Versículo 21, mire lo que les dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Esas palabras son para alguien que hoy, el día de hoy me está escuchando y tiene temor. Si alguien tiene temor a la escasez, a la vejez, a la muerte, a lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, claramente dice, no desmayes delante de esas situaciones, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. 22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Hermanos, en uno de los estudios bíblicos que tuvimos antes, hablamos de las naciones cananeas. Son esas actitudes feas que están en nuestro corazón. Si usted alguna vez se desmotivó cuando vio todas esas cosas feas y malas que salen de su corazón, las malas actitudes, las malas expresiones, su mal carácter, su enojo, su cólera, su falta de perdón, su odio, su resentimiento. Ay, hermanos, hay veces que cuando todas esas cosas se levantan, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, en verdad uno dice, Dios mío, tantos años de ser cristiano y todavía se me salen esas cosas, yo no creo que pueda llegar a la meta así como estoy, me voy a quedar tirado en el camino, me voy a quedar tirado en el desierto. Pues fíjese que no, hermanos, Dios está trabajando con nuestras actitudes poco a poco. Tal vez ni miramos, hermanos, el avance, pero Dios está trabajando poco a poco. Mire qué lindo que les dice aquí en el 22, y Jehová tu Dios echará a estas naciones, estas actitudes, estas cosas feas que tenemos en el corazón. Dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Mire, dice, no podrás acabar con ellas enseguida. O sea, dijo, no las vas a sacar pronto. ¿Por qué? Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Hermanos, si el Señor hubiera acabado a todas las naciones de Canaán y solo Israel se hubiera quedado solito, se hubieran levantado las fieras en el desierto y los hubieran devorado. Entonces Dios necesitaba esas naciones para que esas naciones también lucharan contra las fieras, contra las serpientes. Si las necesitaba y dijo, las voy a destruir poco a poco. Mientras tú vas tomando el dominio, tú vas tomando el control. Hoy dominas un área de tu vida, te faltan otras. Entonces ya te doy el dominio sobre otra y luego sobre otra y así sucesivamente hasta que vayamos teniendo el control de todo. Hermanos, tal vez usted está luchando contra su enojo, por ejemplo. Bueno, como lo estudiamos la semana pasada, probablemente que sí está luchando, pero le prometo que hay otras áreas que usted ya venció. Yo estoy seguro que usted ahora no comete muchos pecados que cometía antes cuando no era cristiano. Bueno, gracias a Dios, eso quiere decir que ha avanzado. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Confíe. Y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. 24. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Entonces, hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Dios nos va a dar la victoria poco a poco. Pero notaron que en el versículo 18 dice, no tengas temor de ellas, porque tenía temor, hermano. Israel tenía temor. Dice en el versículo 19, dice, en cuya presencia temieres, dice. ¿Se da cuenta? Israel también tenía temor. Ya vimos personajes que tenían temor. Entonces ahora quiero que vayamos ya trabajando en la manera como nosotros debemos manejar los temores y los miedos. Esta diapositiva, hermanos, es la base de los miedos y los temores. Necesito darles esto para que podamos ver cómo podemos vencer entonces los miedos y los temores. ¿Cuál es la base, hermanos? ¿En qué se sustentan los miedos y los temores? Número uno, creer las cosas que no tienen fundamento. Hermanos, muchos de nuestros miedos son eso, infundados. Quiere decir, no tienen fundamento.
Ya le dije, el 90% de nuestras preocupaciones nunca se cumplen. Hermanos, aquí dice, ¿cuál es la base? Creer cosas que no tienen fundamento. Hermanos, a veces nos creemos cosas que no tienen fundamento. Si queremos algo que no tiene fundamento, ahí se puede radicar un miedo, ahí se puede radicar un temor. Punto número 2. Dice, tener una mala percepción de la realidad. Hay gente que es muy pesimista, hermanos. Todo lo mira mal, todo mira que hay un peligro, en todo mira que piensa mal y acertarás. Bueno, eso es tener una mala percepción de la realidad. Hermanos, no todas las cosas salen malas porque estamos en las manos del Señor. No, si estuviéramos en el mundo, piensen, pero conociendo al Señor, hermanos, debemos saber que Dios es balanceado. Cierto, tiene experiencias de placer y tiene experiencias de dolor. No siempre estamos en el placer y no siempre estamos en el dolor. Estamos en un camino balanceado, pero tener una mala percepción de la realidad. Número 3, les decía, el pesimismo y la negatividad. Por la razón que sea, hay gente que es negativa, sus pensamientos siempre están pensando mal, es que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, no emprendo aquí, no emprendo allá, porque me va a salir mal, las cosas salen mal, toda la gente es mala, la gente no me quiere, la gente me odia, y entonces ese es pesimismo y negatividad. En donde hay pesimismo y negatividad es la base para los miedos y los temores. Número 4, relación con personas miedosas que contagian sus temores. Si es posible, hermano, si es posible que evite a las personas que le están contagiando temor, ya viste las noticias y lo que está sucediendo, y entonces mira, estamos corriendo peligro, y entonces viene una hambruna y nosotros nos vamos a morir porque vivimos en un país tercermundista, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, si estamos escuchando esas cosas, eso es lo que está alimentando nuestro corazón, y de la abundancia el corazón habla la boca. Si estamos escuchando cosas que la gente tiene temor, nos están contaminando. Y si nos contaminan, esa es la base para los miedos, porque entonces nosotros también vamos a pensar, pues lo que dijo fulano puede ser cierto. Y entonces viene la cuarta guerra mundial, ya vamos por la quinta guerra mundial. Ay, hermanos, entonces estamos llenos de temores y de miedos por estar escuchando malas noticias si nos relacionamos con gente que es miedosa. Y este punto, préstele atención, por favor, al punto número 5. ¿Saben cuál es la base principal de los miedos y los temores? Es el pecado. Esa es la base fundamental. La base fundamental es el temor. Por eso, con todo el respeto que los profesionales se merecen, psicólogos y psiquiatras, si no son creyentes y no tienen la Biblia como su fundamento, le podrán poner una curita a los temores, al pánico, a los miedos, una curita nada más, pero no van a llegar a la raíz del problema, no van a llegar a la causa, no llegan al fondo. Les dan ansiolíticos, les dan medicina para mantenerlos así como medio dormidos, para que no tengan temor, para que no tengan miedo, hermanos. No, pero eso no es la solución verdadera. O sea, con todo el respeto que se merecen, y ahora se los compruebo con la Biblia. La raíz o la base fundamental de los miedos y los temores es el pecado. Acompáñeme a leer Génesis 3 del 6 al 10. Yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Es el pecado, hermanos, lo que nos llena de temores a nosotros en general. Ya vimos creer cosas que no tienen fundamentos, una mala percepción, el pesimismo, la negatividad, relaciones. Sí, es correcto. Pero lo principal es el pecado, hermanos. Si nosotros estamos en pecado, ¿cómo no vamos a tener temor? Ahora se lo explico. Génesis 3 del 6 al 10. Preste atención, esto es importantísimo y esta es la base, hermano. Dice, esto es, Dios le dio a Adán y a Eva una orden. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de un árbol no van a comer. De ese árbol ustedes no pueden comer. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 6. Ya había hablado a Eva con la serpiente. Estamos en el versículo 6, por favor. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Note, y tomó de su fruto y comió. Ya ella cometió el pecado. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos comieron. Aquí cometieron el primer pecado, la desobediencia. No le hicieron caso a Dios. Le hicieron caso a la voz de la serpiente y no le hicieron caso a la voz de Dios. Dios dijo no y la serpiente dijo sí. La serpiente dijo, no, hombre, si no van a morir, no moriréis. Sí, dijeron, y comieron. Y sí murieron físicamente, hermanos, y espiritualmente. Quiero que note entonces esto. Una vez que cometieron el pecado,
ahí entró el temor. Y usted lo va a ver aquí claramente. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ellos pecaron, sus ojos se abrieron, vieron que estaban desnudos, se hicieron delantales de hojas de higuera. Y en el 8 quiero que lo note bien. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Hermanos, Dios descendía al huerto todos los días a hablar con Adán, a hablar con Eva, todos los días. Todos los días hablaban y tenían intimidad y platicaban, pero esta vez fue diferente. Versículo 8 de nuevo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Hermanos, ¿qué pasó? Ayer en la tarde descendió el Señor a platicar y hablaron y estuvieron charlando y estuvieron contando cosas y Dios los instruía y ellos hablaban. Y hermanos, hoy, ¿qué pasó? Que se escondieron. Dice, se escondieron de la presencia de Dios. Pero ¿por qué se tienen que esconder si Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo? ¿Por qué esconderse? ¿Acaso Dios les va a hacer daño? Pero aquí claramente dice, y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, lo buscó y lo buscó. Ahora, hermanos, miren qué cosa más linda. Pregunto, ¿creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Ay, ¿detrás de qué árbol se me habrá escondido? No, hermanos, o sea, Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Porque no lo vio a simple vista como siempre, como antes. Pero más que eso, hermanos, para darle la oportunidad de que Adán confesara su pecado. Por eso le preguntó, ¿dónde estás tú? Y uno piensa, le preguntó físicamente, ¿dónde estás? Ay, detrás de un árbol de aguacate, Señor. No, no está preguntando la ubicación física. Le está preguntando su ubicación espiritual. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? Miren que el Señor dos preguntas hace en el libro de Génesis al ser humano. Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? Y se recuerdan cuando Caín mató a Abel, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Esas son las primeras preguntas. ¿Dónde estás tú en mi crecimiento espiritual? Y como el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está tu hermano? Esas son las preguntas que el Señor nos hace siempre. ¿Dónde estás tú? ¿Estás creciendo en la estatura del varón perfecto? ¿Y cómo está tu hermano? La primera pregunta es, ¿dónde estás? ¿Me estás amando? Porque se recuerdan cómo se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que la primera pregunta es, ¿dónde estás? ¿Me estás amando a mí? Y la segunda, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? Aquí le hace la primera pregunta, ¿dónde estás tú espiritualmente hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Como le digo, dándole la oportunidad de que Adán se arrepintiera. Esto es lo importantísimo con relación al tema que estamos estudiando, que es el miedo. Versículo 10. El Señor le habla a Adán preguntándole, ¿dónde estás tú? Y dice, y él, o sea, Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Note, y tuve, ¿qué dice, hermana Cristel? ¿Dónde está, pastor? Ah, sí, y tuve miedo Y tuve porque estaba miedo. desnudo y me Gracias. escondí. Amén, gracias. Dice en el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hermanos, para que usted sepa, el miedo es producto del pecado. Cuando Adán y Eva no habían pecado, no tenían miedo. Tuvieron miedo una vez que pecaron. Porque, hermanos, el pecado es una división entre Dios y el hombre. Una división, una barrera invisible, pero real. Cuando uno peca, hay una división. Y si hay una división, estoy lejos del Señor. Y si estoy lejos del Señor, entonces tengo miedo. Por favor, présteme atención, hermano. En la medida que yo me acerco al Señor y se me disipan los temores, en breve le doy la cita bíblica, pero en la medida que yo me alejo del Señor, ¿me alejo cómo?
dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de ayunar, dejo de procurar poner por obra la palabra del Señor, yo me voy alejando. Y en la medida que yo me alejo, me lleno de temores. Pero en la medida que yo me acerco en oración, en el estudio de la palabra, entonces los temores se van disipando, van desapareciendo. Se los voy a explicar, les voy a poner un ejemplo. Cuando estaba de novio con Flori, ese año, me recuerdo que íbamos para la iglesia a un servicio de oración, un día viernes por la tarde, y pues yo no tenía vehículo en ese momento, así es que yo iba en bus, la fui a traer y nos fuimos para la iglesia, y cuando íbamos en el bus, sentí que nos iban a asaltar. Iban a asaltar el bus, eso pasa en Guatemala, no sé si pasa en otros países, pero pasa en Guatemala, y entonces yo le dije, no, bajémonos, van a asaltar el bus. Y nos bajamos y decidimos irnos a pie, todavía está un poco retirada la iglesia del lugar donde nos bajamos, y cuando íbamos caminando muchas cuadras adelante, iban dos hombres y voltean a ver para atrás, y yo me recuerdo que le dije, no era en el bus donde nos iban a asaltar, le dije, son estos hombres los que nos van a asaltar. Recuerdo que Flori se atravesó su bolso y le dije, ellos van a entrar a una tienda, van a esperar que nosotros pasemos y salen detrás de nosotros, pero pasemos lo más rápido posible. Y eso hicimos, hermanos. Justo ellos entraron a un local, a distancia, no sabía yo qué era, entraron a un local y le dije, es momento de correr. Tal vez nos llevaban como una cuadra adelante. Pasamos corriendo y cuando pasamos, ellos salieron detrás de nosotros, pero ya nosotros habíamos pasado rápido, ellos no esperaban que corriéramos. Y gracias a Dios nos salvamos por segunda vez. Bueno, cuando llegamos a la avenida, un vehículo que venía en el sentido contrario hacia nosotros, de ahí se bajaron unas personas y nos asaltaron. O sea, era el día que nos tenían que asaltar y nos asaltaron. Así que no fue ni en el bus, no fueron estos hombres, bueno. Llegamos a la iglesia, sí nos asaltaron, me robaron cosas, dinero, bueno, gracias a Dios no nos hicieron nada. Llegamos, le conté al pastor Carlos y me recuerdo yo que terminó el culto de oración, el hermano Carlos muy amable, muy fino, dijo, hermanos, a Eric y a Flori los acaban de asaltar, oremos por ellos. Y oraron, hermano. Y para la gloria del Señor, miren qué cosa más linda, dice el hermano Carlos, yo tenía, ¿qué? No sé, como 7 años de haber llegado a la iglesia y había estado a pie. Y dice el hermano Carlos, orando, me dice, Eric, siento del Señor que es el momento de pedirle un vehículo para ti. Y bueno, yo extendí mis manos, oraron, y efectivamente a los 8 días me regalaron el primer vehículo. Así, gracias al Señor. Entonces yo ya no me moví en bus, sino en vehículo, gracias a Dios, hermano. Pero hermanos, yo iba en el vehículo, hermanos, con un miedo porque me podían asaltar y viendo para todos lados y que el semáforo no tardara porque yo quería salir rápido porque sentía que me iba a pasar algo, hermanos. Y bueno, así pasé como un mes ya con vehículo, hermanos, y con un temor. No sé cómo dicen en otros países, aquí en Guatemala la gente cuando le pasa eso dice, le quedó flato. Ni sé qué es, pero ese es el término que utilizamos. Entonces, como al mes, hermanos, que yo tenía ese temor, le pedí cita al pastor Carlos, una consejería, y lo que quería era que él orara por mí, y ahí aprendí este principio bíblico. Y pues procuro ser sincero y se los voy a contar. A alguien le puede servir escucharlo. Llegué con el pastor Carlos y le dije, ¿te recuerdas que hace tanto tiempo nos asaltaron con Flor y que bueno, que oraste y me regalaron un vehículo? Bueno, tengo vehículo, pero te cuento que me quedó temor. Estuvieron para todos lados, etcétera, etcétera. Mire, si usted nunca ha ido a consejería con el pastor y usted de Guatemala, lo invito a que pida una consejería. Siempre sale muy edificado, hermano. Yo ese día entré y dije, el pastor va a orar y él va a reprender y se va a ir ese temor. Va a decir como el cantante cristiano famoso Marcos Witt, espíritu de temor, huye, y se me va a ir. Y yo saldré sin temor de la oficina, hermano. Eso fue lo que yo pensé. Y hermano, lo primero que me pregunta el pastor me dice, muy bien, me dijo, yo voy a orar por ti, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo está tu nivel de oración? Ups, qué pregunta. Mira, hermano Carlitos, últimamente he tenido mucho trabajo y la verdad que no te quiero mentir, pero no he estado orando, pastor. Ok. ¿Y cómo está tu nivel de estudio de la Biblia? Pues por la misma razón de falta de tiempo, pastor, yo no he podido leer la Biblia últimamente. Y me dijo él, con el amor y el cariño que él demuestra, me dijo,
yo puedo orar por ti para que se vaya el temor, me dijo, pero así no funciona, me dijo. Y ahí es donde él me compartió este principio bíblico. Me dijo, el temor es fruto del pecado. Y me dijo, el hombre entre más se acerca a Dios, más se le disipan los temores, y el hombre entre más se aleja de Dios, más se llena de temores. La Biblia claramente dice, y lo vamos a leer en breve, dice, el perfecto amor, que es el Señor Jesús, echa fuera el temor. El Señor Jesús me dijo, es una luz, y si en tu corazón están los temores, que son las tinieblas, en la medida que te acercas a la luz, se disipan las tinieblas, se disipan los temores. En la medida que te alejas, te vas llenando. Entonces me dijo, yo puedo orar por ti y lo voy a hacer. Pero para que tú sepas, me dijo, los temores no se van a ir hasta que tú no vuelvas a orar, hasta que tú no vuelvas a estudiar la Biblia. Tienes que hacer esa clase de trabajo. Así es que, hermanos, por eso se los puedo decir con este nivel de conocimiento, porque tuve una experiencia. Hermanos, la base fundamental o principal de los miedos y los temores es el pecado. Si el pecado no se ha confesado, hay una barrera, hay una división. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es importante para ustedes. O sea que, hermanos, pero volviendo a esto, saben que los temores de alguna medida serían como un termómetro para saber cómo están ustedes con el Señor y cómo estoy yo con el Señor. Si ustedes tienen muchos temores, temor a la vejez, temor a la enfermedad, temor a la pobreza, etcétera, etcétera, si tienen muchos temores, entonces es porque ustedes están lejos del Señor. Si ustedes no tienen temores, es porque ustedes se han acercado al Señor. ¿Ven? Eso les podría servir de un termómetro, hermanos. Aprovecho para mencionarlo. Ustedes hagan su análisis. Pero pasemos a la parte importante, hermanos. Estos son los pasos para vencer el miedo, o los miedos o los temores. Estos son. Número 1, hermano, retomar la oración. Si usted tiene miedo es porque no está orando. Si usted tiene miedo es porque no ha estado en la presencia del Señor. Número 2, meditar en la palabra del Señor. Número 3, cambiar sus pensamientos. Por supuesto que si está meditando en la palabra del Señor, va a cambiar sus pensamientos. Número 4, ser humildes para confiar en Dios. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y el número 5, lo resume todo, a acercarnos a Dios completamente, a amar al Señor con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Mire que dice, amarás al Señor tu Dios con todo. No dice con una parte del corazón, o no dice con tu corazón, no, dice con todo tu corazón, con toda tu mente, no con parte, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo es para el Señor, todo es un absoluto, hermanos, todo es para el Señor. Así es que estos son los pasos para vencer el miedo. Número 1, retomar la oración, meditar en la palabra de Dios, cambiar los pensamientos, ser humildes para confiar en Dios y acercarnos a Dios completamente. Leamos el primero, por favor. El primero, se lo muevo eso. El primero, hermanos, es retomar la oración. Hermana Cristel, si fuera tan fina, si me puede leer Filipenses 4, del 4 al 6, por favor. Permiso. Sí, pastor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Bien, hermanos, que en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos o ansiosos. Eso es lo que está diciendo. Por nada estén ansiosos, no tengan temor, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ven, hermanos, si nosotros tenemos temores o estamos ansiosos, es porque no hemos estado orando lo suficiente. Yo ya se los expliqué de manera experimental, como lo fue en mi caso, y ahora se lo estoy explicando y comprobando con la Biblia. Debemos retomar la oración. Por eso le dije, si usted tiene temores, ese es su termómetro para saber cómo está su intimidad con Dios, cómo está su nivel de relación con el Señor. Número 2. El número 2 dice, hermanos, debemos meditar en la palabra del Señor, no solo leerla. Está bien leerla, es necesario leerla, pero es meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Se lo leo yo. Salmo 1, del 1 al 3, que usted lo sabe, pero necesito que lo vuelva a leer y a escuchar. Dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita. ¿Qué es meditar, hermanos? Es estarla pensando, estarla rumiando, es eso, pensarla. ¿Y esto cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cuál es el principio que el Señor me quiere decir? Señor, ¿cuál es la verdad que yo debo aprender detrás de esto que acabo de leer? Señor, ¿cuál es la lección que tú tienes para mí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero a mí me faltan cosas y aquí dice nada me faltará. ¿Por qué dice la Biblia nada me faltará? Pero sí me faltan cosas, hay cosas que yo no tengo. Y aquí el Señor promete que nada va a faltar. ¿Será que de verdad yo voy a tener mi jet privado para ir a predicar? Porque como dice, nada me faltará. ¿Y será que yo voy a tener un yate? Porque ahí dice, nada me faltará. Y empezamos a meditar, hermanos, de lo más básico hasta lo más profundo. Ah, pero también dice que nada te faltará, no me va a faltar la enfermedad, no me va a faltar la escasez, no me van a faltar los problemas, no me van a faltar las dificultades. Ah, pues tal vez no solo se refería a lo material, también se refiere a las experiencias, a las situaciones de la vida. Y seguimos meditando en la palabra del Señor, y ya cuando nos vamos a meditarla y la estudiamos en el idioma hebreo, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Significa, Jehová es mi pastor y fuera de él nada deseo. Nada me faltará, es porque yo no deseo nada más que a él. Entonces, ¿ya qué me falta? Ya no me falta nada, porque si lo tengo a él, lo tengo todo. Y no hablo de cosas materiales. Y seguimos meditando en la palabra del Señor. Así es que en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y note lo que dice, y todo lo que hace prosperará. Hermano, la verdadera prosperidad de Dios viene por meditar en su palabra. No viene, qué pena que se lo diga, pero se lo tengo que decir. No viene porque usted siembre dinero para cosechar dinero. Así no funcionan las cosas. Eso no es ni bíblico, hermano. No, la verdadera prosperidad viene por meditar en la palabra del Señor. Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O sea, sí existe tal cosa como la prosperidad material. Sí existe, hermanos, porque así lo dijo Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué cosas? Cosas materiales. Pero dijo, así como prospera tu alma. Primero el Señor desea nuestra prosperidad emocional y espiritual para prosperar en lo material. Porque si somos prosperados en lo material, pero no somos prosperados en lo espiritual, eso material solo va a servir para nuestra perdición. Eso material solo nos va a aumentar el orgullo, la arrogancia, y eso no nos sirve de nada. Pero si nosotros somos prosperados en lo espiritual, entonces vamos a poder prosperar en lo material y no nos va a hacer daño, no nos va a echar a perder, va a tener un justo balance en nuestra vida. Entonces sí existe tal cosa como la prosperidad, pero la verdadera prosperidad es por meditar en la palabra del Señor. ¿Quién meditando en la palabra del Señor va a tener temor? Si cuando medita tiene fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces va a tener fe en el Señor, va a tener fe de que no le van a pasar cosas malas que el Señor no haya diseñado para usted. Y si le sucede algo desagradable, va a ser con un buen propósito, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Así es que, hermanos, sí necesitamos meditar en la palabra del Señor. Meditamos en la palabra y recordamos que la Biblia dice que el Señor no nos da carga mayor de la que podemos soportar. Si estamos pasando por alguna escasez, no nos da carga. Que junto con la prueba el Señor nos da la salida. Que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces vamos a tener fe. Necesitamos, hermanos, estar meditando en la palabra del Señor. Número 1 es retomar la oración. Número 2 es meditar en su palabra. Cuando meditamos en su palabra, entonces va a pasar esto, hermanos. Vamos a cambiar nuestros pensamientos. Vea lo que dice, por favor, en Filipenses 4, del 8 al 9. Dice, por lo demás, eso lo dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, mire qué absoluto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Hermanos, ¿quién es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre? Solamente el Señor Jesucristo y su palabra. Entonces aquí dice,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Deje de estar pensando en las noticias, deje de estar pensando en las telenovelas, deje de estar pensando en sus vecinos. Piense en la palabra del Señor. Si la medita, la meditación le va a quitar esos pensamientos negativos, porque no necesitamos pensamientos negativos para vencer los temores y el miedo. Al contrario, hermanos, los pensamientos negativos aumentan, son la base del miedo y de los temores, pero aquí si estamos meditando, dice, en esto pensad. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, si nosotros meditamos en la palabra del Señor, vamos a tener paz. En vez de tener miedo y temor, vamos a tener paz. Acompáñenme a leer Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz. Mire, otra vez habla de paz. ¿Vio? Había paz. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es eso de perseverar? Es seguir pensando en el Señor Jesús, meditar en Él, agradecerle a Él, estar razonando su palabra, entendiendo su palabra. ¿Qué me quiso decir el Señor aquí? ¿Cuál es el mensaje que yo debo comprender para mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar en este momento? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, cuando nuestra mente está perseverando en el Señor, aumenta nuestra confianza, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces se da cuenta, retomamos la oración, meditamos en la palabra del Señor y eso nos cambia nuestros pensamientos negativos por pensamientos buenos, por pensamientos positivos, por poner nuestra mente en el Señor Jesucristo. Paso número 4. Eso nos va a dar entonces ser humildes para confiar en Dios. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Si lo puede leer, hermana Cristel, por favor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, gracias. Hermanos, el paso número 4 para vencer los temores y el miedo es ser humildes para confiar en Dios. Por eso empieza aquí Pedro, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y cuando nos humillamos, entonces dice, echando toda vuestra ansiedad. Ve, hermanos, ni usted ni yo podemos manejar la ansiedad. Si alguien está ansioso, lo que tiene que hacer es traiga su ansiedad a los pies de Cristo, traiga su ansiedad al pie de la cruz del Calvario. Ahí es donde tenemos que dejar nuestra ansiedad. Es que ¿qué va a pasar mañana en el futuro? Y peor si no puedo pagar la casa y me la quitan, y si no puedo pagar el carro y me lo quitan, o si me quitan el trabajo. Aquí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién Él? Sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ¿cómo se sabe que alguien ya se humilló ante la presencia del Señor? Primera de Tesalonicenses 5:18. Este es el termómetro para saber si alguien ya es humilde. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De nuevo dice, dad gracias a Dios, ve, en todo es un absoluto. Todo es todo. Hay gente que dice, hermano, ¿cómo dar gracias a Dios en la escasez? Pero dice todo. ¿Cómo quiere que le dé gracias a Dios en la enfermedad? Ay, no. El otro día me dijo alguien, a mí este mensaje de la iglesia no me gusta. Dar gracias en la enfermedad, si la enfermedad es del diablo. Pero aquí dice, dar gracias a Dios en todo. ¿Qué hago con ese versículo? Entonces, hermanos, cuando no podemos darle gracias a Dios, no somos humildes. Una persona humilde le da gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque está ocupando el lugar bajo. Porque un humilde sabe que no merece nada y que todo lo que viene es ganancia. Entonces da gracias a Dios en todo. Que merece no estar vivo. Merece no estar vivo. Si está vivo es por la pura misericordia de Dios. Aunque venga escasez, pero estoy vivo. Aunque venga enfermedad, pero estoy vivo. Y conozco al Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque no hayan ovejas, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Hermanos, ser humilde es darle gracias a Dios en todo. Si usted todavía no le puede dar gracias a Dios, es porque usted no es humilde, tiene mucho orgullo, entonces tiene que trabajar
y la manera como tiene que trabajar es vuelva a la oración, vuelva a la meditación y cambie sus pensamientos. Pensamientos de que yo merezco, pensamientos de que el Señor debería tratarme mejor de como me trata. Esos son malos pensamientos. Empiece a razonar de acuerdo con la palabra del Señor y eso nos va a traer humildad. Y para finalizar, dice, se recuerdan que el punto final era acercarnos a Dios completamente. Les leo lo que dice 1 Juan 4:18. Se lo mencioné antes y ahora lo vamos a leer porque necesito que lo vean y lo escuchen y lo lean conmigo. 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el Señor Jesús, se lo dije, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. No conoce a Dios. El que tiene miedo dice, no conoce el amor de Dios, porque si conociera el amor de Dios no tendría temor. Sabe que Dios es bueno. Hermano, si Dios es bueno, ¿cómo va a hacer cosas malas si es bueno? Eso es contra la naturaleza de Dios. Hacer cosas malas, no, hermanos, eso es contra la naturaleza de Dios. Dios es amor. ¿Cómo me va a odiar Dios? ¿Cómo va a estar peleando Dios conmigo, hermano? Si Dios es amor y esa es su naturaleza. Mire que no dice Dios tiene amor, Dios tiene bondad. No, Dios es bueno, Dios es amor. Así es que de nuevo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que, hermanos, aquí le compruebo que en la medida que nos acercamos al Señor, se nos disipan los temores. Mire lo que dice el Salmo 73:28. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermanos, si nos acercamos a Dios, ahí está el bien. ¿Por qué vamos a tener miedo si nos acercamos a Dios? No vamos a tener miedo. El problema, si tenemos miedo, es porque nos hemos ido alejando del Señor poco a poco. Hemos descuidado nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y si hemos descuidado nuestra relación, por eso tenemos miedos, por eso tenemos temores. Así es que se da cuenta, usted no necesita inyecciones, usted no necesita terapias, usted necesita acercarse a Cristo. Si usted es cristiano, lo menos que puede hacer es orar, leer la Biblia. Mire qué cosa más linda, hermanos, y para que pueda comprobarle el amor de Dios. Quiero que en este pasaje leamos que el Señor Jesús salva a Pedro. Por favor, acompáñenme a Mateo 14, del 24 al 33. Dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Miren qué milagro, hermanos. O sea, Pedro también caminó sobre las aguas, como venía caminando el Señor Jesús, que eso es maravilloso, hermanos. Increíble que un ser humano pueda caminar sobre las aguas. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, me gusta esta parte porque digo yo, ¿cómo se puede ver el viento? Bueno, tal vez lo podía ver cómo azotaba la barquita. Entonces dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo, ¿qué dice? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voz diciendo, Señor, sálvame. Miren qué cosa más interesante. Estoy seguro que ya ustedes escucharon esta explicación. Yo no voy a ahondar. Solo necesito ampliar un poquito el versículo 30. Pedro, cuando se bajó de la barquita, empezó a caminar porque tenía sus ojos puestos en Jesús. Cuando quitó sus ojos de Jesús y lo que vio fue el fuerte viento, entonces tuvo miedo. Miren que el miedo, como les dije, básicamente viene por el pecado. Pero aquí vino porque quitó sus ojos de Jesús. Aquí puso sus ojos en las circunstancias. Puso sus ojos en las cosas materiales. Eso fue lo que le pasó. Quitó sus ojos del Señor Jesús para ver las cosas que estaban sucediendo. Y ahí le vino miedo. Por eso le digo, si usted tiene un corazón sensible, no vea noticias.
Deja de poner sus ojos en las noticias, ponga sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, mire lo que le dijo el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se da cuenta? No tuvo fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso sí necesitamos volver a la palabra del Señor, a meditar en ella. Así es que le dijo al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Miren, hermanos, si ustedes y yo estamos hoy como Pedro, caminando sobre las aguas y sentimos que nos estamos hundiendo en los problemas, en las dificultades, en todas esas situaciones de este mundo, hermanos, lo que tenemos que hacer es dejar de ver las circunstancias y poner nuestros ojos en Jesús, poner nuestros ojos en su palabra, poner nuestros ojos en la oración. Volvámonos al Señor, volvamos nuestro corazón a Jesús, acerquémonos a Él. Si nos acercamos a Él, Él va a disipar los temores. A Pedro lo salvó, hermanos. ¿Por qué no nos puede salvar a nosotros el día de hoy de cualquier temor? ¿Por qué no nos puede salvar de cualquier ansiedad, de cualquier preocupación, de cualquier temor? Hermanos, Dios es el mismo de ayer y lo puede hacer el día de hoy. Así es que aquí vimos que el Señor Jesús salvó a Pedro. Aquí el Señor Jesús salva a sus discípulos. Estamos en Juan 6, 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Otra vez tienen miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Ven que aquí también es un pasaje, hermanos, donde los discípulos tuvieron miedo, pero ¿les pasó algo? No. ¿Se murieron? No. ¿Pedro se murió? No. El Señor lo salvó. Hermanos, ni usted ni yo nos vamos a morir antes de tiempo. No nos vamos a morir por las circunstancias que estamos viviendo. Nos vamos a morir cuando Dios diga que es tiempo de partir al cielo, hermano. Pero antes de eso, no. Así es que usted no se preocupe, confíe en Dios. No seamos como Isaac, hermanos. Dios le estaba prometiendo descendencia y él dice, me van a matar y me voy a morir. No, hay una promesa, hermanos. Hermanos, el diablo no puede tocar nuestra vida. El diablo no nos puede matar. El Señor dice, no temáis el que puede matar el cuerpo, temed al que puede matar el alma. Hermanos, nos vamos a partir de esta vida cuando Dios ya lo tiene estipulado. El Señor ya sabe el día que nosotros nos vamos a ir. Aprendamos a confiar en el Señor. Miren, el amor de Dios, ya estamos por finalizar, el amor de Dios nos hace estar confiados. Y este es el resumen de toda la enseñanza, hermanos, para vencer el temor y los miedos. Dice en Juan 14, 21 al 27, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermano, usted puede asistir a la iglesia y no amar a Jesús. Usted puede hacer y servir a Dios y no amar a Jesús. Aquí dice cuál es la señal de que alguien ama a Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, de nuevo, miren, el que me ama, mi palabra guardará. Eso de guardar mi palabra no significa guardar la Biblia en un cofre, hermano, no. Guardar la palabra es ponerla por obra, eso es guardar la palabra. Vivirla, eso es guardar la palabra. Guardar la palabra de Dios es tener la experiencia. Lo que uno lee, eso vivir, eso es, hermanos, guardar la palabra. Así es que en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. 24, note, el que no me ama no guarda mis palabras. O sea que si usted asiste a la iglesia y no lee la Biblia y no la pone por obra, usted está en esta categoría, no me ama. Aunque asista todos los domingos a la iglesia, aunque sea servidor de la iglesia, no importa. Si usted no ama la palabra y no procura ponerla por obra, usted no ama al Señor.
Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Haz el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Se da cuenta que la paz es lo contrario al temor o a los miedos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y finaliza, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si usted quiere sacar esa clase de temores, los ataques de pánico, los temores, los miedos relacionales, los temores básicos del hombre, lo que tiene que hacer es amar la palabra del Señor, procurar poner la palabra de Dios por obra. Si usted procura hacer eso, está amando al Señor y entonces no hay lugar para temores, no hay lugar para ansiedad, no hay lugar, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice claramente, pues Dios no nos dio un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el Señor Jesús no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de miedo, no nos dio un espíritu de temor. Todo lo contrario, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que, hermanos, hemos concluido con la enseñanza de hoy. Donde está, yo le voy a invitar para que oremos y para que le pidamos al Señor que nos dé la determinación de acercarnos a Él en oración, en el estudio de la palabra. Es la única manera. Hermanos, usted no necesita pastillas, no necesita inyecciones, no necesita ningún tratamiento. Lo que necesita es vivir una vida cristiana como la Biblia dice que debemos vivirla. Si vivimos una vida cristiana cerca de Jesús, lo más cerca que podamos de Jesús, olvídese de los miedos y los temores. Oremos, hermanos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche por tu santa y bendita palabra, porque tu palabra ha venido a nosotros, Señor, como una luz que nos está alumbrando el camino, Señor. Señor, gracias porque si alguno de los que están presentes o alguna de las personas que van a ver esta enseñanza por internet en este momento está pasando por algún tiempo de temor o está teniendo algún tipo de miedo o ansiedad o ataques de pánico, Señor, tú nos has enseñado con tu palabra que todo eso viene cuando nos alejamos de tu presencia. Pero tu palabra dice que el acercarnos a ti, ese es el bien, Señor. Así es que en esta noche nosotros hemos entendido, Señor, que nosotros somos los bendecidos cuando nos acercamos a tu presencia. Nosotros somos los bendecidos cuando retomamos la oración, cuando retomamos el estudio de tu palabra, la meditación de tu palabra, porque la meditación de tu palabra nos trae fe. La meditación de tu palabra es la que cambia nuestros malos pensamientos, Señor. Así es que, Señor, en esta noche nosotros determinamos en nuestro corazón volvernos a ti. Si hasta el día de hoy no habíamos tenido una vida consistente de oración, hoy queremos retomar la oración a partir de este día, a partir de esta noche, Señor. Señor, danos esa determinación para que no salgamos de nuestra casa sin haberte buscado en oración, sin haberte buscado en el estudio de tu palabra. Señor, que no podamos dormirnos, Señor, sin haber leído tu palabra, sin haber orado, Padre. Ayúdanos a tener, Señor, una vida consistente, una vida cercana, una vida, Señor Jesús, donde aprendamos a conocerte. Señor, ayúdanos. Señor, somos débiles. Señor, estamos como tus discípulos. Tu palabra dice, Señor, que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y nosotros estamos así, Señor, igualmente. Una parte de nosotros sí quiere amarte y buscarte, y hay otra parte que se resiste, que es nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Tu palabra dice que no es del que quiere, sino del que tú tienes misericordia. Señor, en esta noche te pedimos misericordia. Señor, abre nuestro entendimiento, que la palabra que estudiamos el día de hoy caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1, Señor, por favor. Que no de a 30 ni a 60, no, al 100 por 1 te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, que tengamos la convicción, Señor, de volvernos a ti. Señor, gracias, porque si tenemos miedo, eso solo es un termómetro de que estamos lejos de tu presencia. Si tenemos algún temor, eso significa que nos hemos alejado, Señor Jesús, de la oración, nos hemos alejado del cuarto de oración, el estudio de tu palabra. Y qué bueno que hoy lo podemos entender claramente, lo vimos en tu palabra, Señor.
Así es que, Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ya lo vimos en tu palabra. Trae esa misma convicción a nuestro corazón, Señor, no solo a nuestra mente, también trae esa convicción a nuestro corazón, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, Señor, a vencer el miedo, los temores, el pánico, la ansiedad. Ayúdanos, danos la victoria, Señor, acercándonos a ti. Acércanos a ti, Señor, acércanos, acércanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Ya lo vimos en tu palabra, ahora fuérzanos a venir al cuarto de oración, por favor, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, Jesús, te necesitamos, te necesitamos, Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, Señor. Haz una obra en nosotros, Jesús, oh Rabasaya, Shibribikaya, Shibribikaya, Shibribikaya. Señor, oh Rabacoya, 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 oh Rabacoya. Aumenta, Señor Jesús, nuestro tiempo en tu presencia, Señor. Si estamos pasando 5 minutos, llévanos a 10 minutos. Si estamos en 10, llévanos a 20. Si estamos en 20, llévanos a 30. Aumentanos, Señor Jesús. Aumentanos, Padre. Aumentanos, Señor, aumentanos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Completa en nosotros la buena obra que has empezado el día de hoy con tu palabra. Señor, que esta semilla dé mucho fruto en nuestros corazones, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este estudio bíblico. Que Dios les bendiga.